Y ya estamos en compañía de tres destacados ingenieros, dos son de la ANDE, uno es el secretario de la Asociación de Ingenieros del Sector Eléctrico. ¿Qué tal, ingeniero Cáceres? ¿Cómo anda? Muy buenas noches, muchas gracias Carlos por la invitación. Buenas noches, ingeniero Juan Encina, él también es compañero nuestro. Sí, también sí, de la ANDE. Nuestro compañero. Ah, y al bueno. ingeniero Félix, un placer estar contigo hoy, Carlos. Gracias por el espacio. No, por favor, ingeniero Sosa, muchas gracias por venir. Muy buenas noches, Carlos, ingeniero Encina y a todos los televidentes. Muchísimas gracias por esta oportunidad para poder tener la oportunidad de explicar mejor a nuestros clientes qué es lo que la ANDE está realizando, ¿verdad? Ingeniero Juan Encina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Carlos, a la teleaudiencia de Unicanal. Aquí me honra aceptarme aquí con destacados profesionales de la ingeniería, un docente destacado de la Facultad Politécnica, un conocedor de las agencias regionales de la ANDE como el ingeniero Sosa. Y estamos aquí para debatir en forma amplia con argumentos técnicos cuál es la situación, porque desde el punto de vista de lo que la ciudadanía quiere saber es si está fundamentado o no el tema. Exactamente. Así nada más. Mire, les cuento que en un término pelotero, cuando todo comienza con flores, es porque va a terminar a patadas. Y acá se tiraron flores para comenzar, no, pero es así, ¿no? Sí. Pero espero que no, espero que salgamos entendiendo qué es lo que hizo la ANDE. Desde su punto de vista, ¿se justifica o no el aumento de las tarifas? Bueno, para comenzar, un país que trabaja en forma sistemática mirando el desarrollo de la población tiene que basarse en algunos instrumentos. El Paraguay hoy tiene el Plan Nacional de Desarrollo 2030, que es el principal elemento en el cual se ve qué hay que hacer para que se desarrolle social y económicamente el país. Lo que va al sector eléctrico, hoy, por suerte, después de mucho tiempo, tenemos la política energética, por lo menos en los papeles. Entonces, una política pública que se aplica aquí como el rebalanceo, que no existe según la Real Academia Española, hay que decir con lo que corresponde un ajuste tarifario, realmente no responde a las necesidades que tiene que responder una empresa pública. Nosotros como funcionarios públicos tenemos una misión de ver cuál es la necesidad de la gente y responder a esa necesidad. Entonces, respondiendo en forma concreta a tu pregunta, hay un problema que sí falta inversión en distribución, eso todos vamos a coincidir acá, es seguro. Todos lo sentimos. Asimismo, ahora existen otras alternativas que no tendrían que hacer directamente el aumento de tarifa, que después lo voy a fundamentar, y para dar tipo un corolario, para mí es una decisión de parte de la autoridad de la ANDE, y ahí quiero hacer una diferencia, porque escuchando en los medios de comunicación, hubo un ataque bastante duro hacia el funcionario de la ANDE, el que está en la calle haciendo el trabajo, el que va abajo, ahora en la tormenta que puede salir en la calle. Sin embargo, hay que aclarar, es una decisión de la alta gerencia de la empresa, con el aval del gobierno, del Poder Ejecutivo, evidentemente, ¿verdad? Entonces, para mí esto es, y está fundamentado para nuestra organización, que es una decisión desacertada en un momento inoportuno y era evitable. Bueno, perfecto, quedamos ahí. A ver, ingeniero Cáceres, ¿por qué el tarifazo? ¿Y por qué el tarifazo? Y muy sencillo. Yo voy a plantearte de otra forma. En el 2002 se hizo el último reajuste de la tarifa de la ANDE. Y eso, en ese entonces, el pasaje urbano costaba 1.400, hoy cuesta 2.100, 50% de aumento. El agua residencial, esa que compramos en botellas, aumentó 320%, el diésel tipo 3, 154%, la leche entera, 121%, y la electricidad, 0. La tarifa es el único ingreso genuino de la ANDE. La ANDE, sus ingresos son por venta de energía. Gradualmente la inflación fue consumiendo el valor de la tarifa. Hay un desfasaje desde el 2002 a hoy del orden del 80%. En ese tiempo, la ANDE tuvo, sí, utilidades positivas, pero desde el año 2015 en adelante las utilidades fueron negativas. En el 2015 fue 370, en el 2016 fue 370 negativo. $3 millones, 1.000 millones de guaraníes. Estos son indicadores de la utilidad en porcentaje. Ah, en porcentaje. Sí, te puedo dar también en unidades. En el año 2016 fue un poquito menos,
Se hicieron muchas acciones, Carlos, para tratar de evitar en lo posible este reajuste y para tratar de que el reajuste sea mínimo. Te puedo dar un ejemplo. En el año 2016 se procedió a certificar a todos los que están en la categoría industrial, que de hecho estaban con una subvención muy importante. La ANDE tenía 23.000 clientes en esa categoría y hoy tenemos 1.000, no llega a los 1.600 clientes. Los que están en esa categoría para permanecer deben gestionar un registro en el Ministerio de Industria y Comercio. Con eso la ANDE tuvo un ingreso a más de casi 8 millones de dólares en el año. Hay muchas otras acciones que se fueron realizando de tal manera que la ANDE pueda soportar la presión financiera que es necesaria para poder sostener el ritmo de crecimiento que tiene la ANDE. El negocio eléctrico es muy complejo, no es muy sencillo, hay muchas aristas que hay que evaluarlas y en el final de todo está el usuario que exige calidad. En todo este tiempo, Carlos, hace una semana que vengo participando mucho en debates, entrevistas, y me he percatado lo que la gente más reclama realmente es la calidad del servicio. Totalmente. Entonces, si separamos el reajuste, vamos a llamarlo reajuste, el reajuste yo creo que es lógico. ¿Hace cuánto la ANDE se creó? La ANDE, su ley orgánica está establecida en el año 1964 con la ley 966, pero la electricidad en el país ya en el año 1906 se dio la primera licencia a un italiano, un señor de origen italiano de apellido Carosio, quien desde ese entonces explota el servicio de electricidad en Pero, Paraguay. ingeniero, desde 1964 hasta hoy, lo único que le interesa a la gente es la calidad. Así mismo, Carlos. ¿Cómo ustedes recién se dan cuenta? No es que no nos damos cuenta. Es más, se hace un esfuerzo tremendo. Se están haciendo obras, y eso yo te puedo citar, si me das un tiempito, después te puedo citar la cantidad de obras, la cantidad de inversiones que se están haciendo, justamente para mejorar la calidad. Difícilmente vamos a poder sostener el nivel de inversiones que estamos teniendo si no tenemos ingresos. Ahí yo te digo, ¿queremos mejorar la calidad o no queremos mejorar la calidad? ¿Queremos mejorar la calidad? Muy bien, entonces tenemos que hacer inversiones. Esas inversiones necesitamos recursos. De este momento los únicos recursos que disponemos son de las tarifas. Podríamos disponer de otros recursos, pero eso en este momento escapa. Ahora, exíjanle al Estado que le pague los 50 millones de dólares que le debe todavía. Uno, a ver, todo lo que se prenden, todo lo que piratean la electricidad, no sé si necesitan más gente que colabore y que dejen de subsidiar la tarifa también a los funcionarios, que también es algo que le molesta a la gente, ¿verdad? Es decir, ofrecen un servicio que no es bueno. Antes, cada vez que había una tormenta se iba la luz. Ahora con una ventisca se va la luz y en los últimos tiempos, debido al calor, se va la luz. Es decir, el servicio para la gente es cada vez peor. Mira, Carlos, yo te puedo asegurar que no es cada vez peor. Es gradualmente va mejorando, se tiene que mejorar aún más. No es el nivel de calidad que la gente se merece, pero es el nivel de calidad que estamos pudiendo dar con estas tarifas que tenemos. Aquí vamos a entrar en una discusión del huevo y la gallina. ¿Quién necesitamos primero? Entonces, diciéndote bien práctico, esos ingresos son importantes. La ANDE, si no, en la situación actual que está, en este año, la tendencia era de tener un déficit del orden de los 77 millones de dólares. Eso iba a perjudicar enormemente en dos aspectos. Uno, el pago del consumo de energía eléctrica y otro, los gastos que tiene la ANDE para su operación y mantenimiento. Carlos, está hablando de deuda del Estado. Eso es muy importante aclarar que inicialmente, al comienzo, en el año 2013, la deuda del Estado estaba cerca casi de los 100 millones de dólares. 450 mil millones de guaraníes aproximadamente. Hoy en día prácticamente el 50% se ha compensado a través del Ministerio de Hacienda y en este momento está en proceso de negociación otros 50 mil millones de guaraníes más. Y el compromiso es que dentro de este gobierno se salde toda la deuda. Toda la deuda histórica, porque actualmente... Es decir, en este año y el siguiente se pagaría el 100% de la deuda histórica. Por otro lado, también es importante recalcar que la deuda del sector público, el consumo, se va pagando mensualmente.
Hoy en día esa deuda mencionada anteriormente es la deuda histórica, pero sí a partir de ahora, o sea, a partir del año 2013, el consumo mensual se va pagando mensualmente. Y las conexiones clandestinas, ¿cuánto representa de pérdida para la ANDE? Es un problema para la institución. Sí, sabemos es un eso, problema para pero la institución. ¿cuánto representa en plata? La deuda... ¿Qué les impide a ustedes? Que a lo mejor si tenían todo ese dinero, tenían más plata para conseguir inversiones. Así mismo es. La pérdida total de la ANDE llega al 30%, ¿verdad? Al 30%, actualmente estamos en 26%, es decir, tuvimos una reducción importante en pérdida debido a varias acciones, ¿verdad? Principalmente a cambio de medidores electromecánicos por electrónico, se han regularizado varios asentamientos, se ha codificado varios alumbrados públicos que no se estaba facturando, es decir, varias acciones que llegó a la reducción de esa cantidad de pérdida. Lo recuperable del 26% que tenemos actualmente, eso compone la deuda ese 26% técnica sí. y la deuda técnica, la pérdida técnica y las pérdidas comerciales. Las pérdidas comerciales se puede recuperar aproximadamente un 8%. De los 8%. Y la facturación anual de la ANDE es aproximadamente 700 millones de dólares. Bueno, les comunico, les informo que ahora estamos con generador propio y mucha gente dejó de vernos porque en algunas zonas no tienen generador en las casas. Sí, está llegando una tormenta ahora. Sí, pero no debería pues ser así. Por una tormenta no puede ser que nos quedemos sin luz. Sí, depende del nivel de tarifa que se paga, ¿verdad? Porque uno define, el país tiene que definir qué nivel de calidad de servicio quiere recibir y eso depende de la tarifa. En Brasil, cada año se realiza ajuste tarifario. Y en Brasil se da algo que acá no tenemos. Sí. En Brasil, por ley, cuando el Estado no cumple, cuando hay corte de energía, se le descuenta de la tarifa de la factura que viene a fin de mes. Acá no. Acá sigue apareciendo lo mismo. Por el tiempo que no hubo energía, igual te siguen cobrando lo mismo. Por ejemplo, en Brasil se da esto. Pero ingeniero Encina, ¿qué es lo que se puede hacer para mejorar la situación? Antes que nada quisiera complementar lo que mencionaron los colegas. Sí. Y si me permiten disentir con lo que dijeron. Por eso le trajimos a usted, ¿para qué dice? Aclaro que soy funcionario de la ANDE, pero mi concepto es que la mejor manera de defender a la empresa es mostrarle a la ciudadanía la verdad de la situación, por más que a veces no quedemos tan bien en la foto, digamos. Pero la única manera de que la ANDE pueda seguir como una empresa estatal, que estoy seguro debe continuar, yo conceptualmente estoy en contra de una privatización porque los resultados tenemos en la Argentina. Y sobre lo que mencionaron los colegas, nada más quería hacer unas puntualizaciones. El ingeniero Sosa mencionó de que la deuda del Estado bajó casi 50 millones. Tiene razón 50%. que bajó. 50%. Pero 50%. ¿por qué bajó 50%? Porque la Corte Suprema de Justicia le sentenció a la ANDE a acreditar ese monto debido a que en el año 2003 y 2007 el actual presidente de la ANDE, que en su momento fue gerente financiero, no declaró adecuadamente el IVA. Llegamos a la instancia el año pasado donde la Corte... Ahora no fuimos. Sí, sigue. Donde la... Parece que no fuimos. Ahora sí no fuimos. Sigue. Se escucha. No, donde la Corte Suprema de Justicia no es una decisión de la ANDE ni del Estado de decir vamos a tratar de compensar. No es resultado de una gestión, Carlos. Es la Corte Suprema en mayoría, en forma unánime, le dijo al presidente de la ANDE o a la ANDE, tienen que pagar 44 millones de dólares al Ministerio de Hacienda. En base a eso, en enero del año pasado, se firmó un convenio entre el Ministerio de Hacienda y la ANDE, con el cual se fue acreditando la deuda. Realmente, si hablamos de montos... Es decir, que fue una obligación judicial, entonces. Fue una obligación judicial, no, pero... Es una buena gestión de... No, claro que no, pero tampoco significa... Hay algo más grave. No entró ni un dólar en la ANDE. Fue una cuestión de papeles internos. Es algo que en realidad la Son ANDE... compensaciones, ¿verdad? No, fue una pérdida real de la ANDE. La ANDE perdió no solamente lo que no se declaró, perdió lo que sería multas e intereses. Solo en multas e intereses por esa medida, la ANDE perdió 11 millones de dólares. Por ese motivo. Es cierto que soy ingeniero Cáceres. ¿Puedo terminar, Carlos, con lo otro? Otro tema. Las utilidades negativas que menciona el ingeniero Cáceres, estoy totalmente de acuerdo que es negativo.
pero hay que analizar bien por qué es negativo. Acá en varios medios de comunicación desde Itaipú hicieron como un gran evento, un gran destaque que se lograron récord de generación en Itaipú. Así mismo. Cada semana. Y vos sabés, Carlos, que justo en el 2015 y el 2016 la tarifa o el costo que le sale a la ANDE comprar la energía de Itaipú subió. ¿Qué te parece? Entonces, por ese motivo, la ANDE en el concepto de compra de energía subió 20%, o sea, a la ANDE le costó 20% más comprar energía, cuanto el ingreso real fue solo del 5%. Y te doy el motivo, ¿por qué subió? No es nada digamos, es hasta una suma y resta. En el año 2002, aproximadamente, apareció lo que es el acuerdo operativo en Itaipú. Por el Tratado de Itaipú, solamente Itaipú puede tener 18 máquinas. Sí. Por interés de Brasil se agregaron dos más. Hasta llegar a 20, sí. Ok, y se llama 19, A19. Sí, que son las reservas. Así mismo, sí. No, pero no son reservas, se usan. Operan los al 20 máximo, operan los 20. Entonces, ¿qué pasa? Ahí surgió el acuerdo operativo en el cual a la ANDE le era más rentable con ese criterio, en el cual de alguna manera le permitía definir un nivel de potencia que no tendría que ser todo lo que usa. Y lo que falta para complementar el uso de energía le sale más barato. En otras palabras, la potencia tiene que ver con la cantidad de equipos conectados al mismo tiempo. Eso le costaba a la ANDE, y es el costo real de Itaipú, $44 por megawatt hora. Entonces, que el acuerdo operativo le permitía a la ANDE reservar solamente, por decir, 700 megawatts, su pico era 1200. ¿Y cómo completábamos los 500? Con una figura que se llama excedente de energía, que sale $5. ¿Qué pasó en el 2015 y 2016? No se aplicó el acuerdo operativo. ¿Qué significa eso? Al no aplicar el acuerdo operativo, la ANDE pierde $200 millones. Entonces, el problema real por el cual la rentabilidad acá es negativa es porque no se cumple el acuerdo operativo. Una viceministra anterior había dicho, vamos a reservar la mitad de la potencia de Itaipú, no importa si no usamos. ¿Qué está ocurriendo hoy como una paradoja? En el 2015, en el récord de generación de Itaipú, Paraguay trajo menos energía de Itaipú. Pagó más potencia, trajo menos energía y también trajo más de Yacyretá. En otras palabras, se compró mal la energía. Ese es un punto que quería, y es el principal motivo por el cual la ANDE está en saldo rojo, digamos, o con rentabilidad que no es la adecuada, por la mala contratación o compra de energía. Y por último, nada más referirme a lo siguiente. También voy a tener que disentir con lo que se dijo en la mesa. No es cierto que la ANDE no aplicó aumento de tarifa del 2002. No es cierto. Yo tengo manera de justificar. ¿Disfrazó su aumento de tarifa? Hay un tema. Para que la ANDE pueda aumentar la tarifa, es necesario un pliego de tarifas. Lo que sí es cierto es que el último pliego de tarifa es el pliego 20. El pliego 20 es del año 2002. Y es cierto que hace 15 años el pliego no se modifica. ¿Qué pasó en junio de 2011? Por suerte está el ingeniero Sosa, porque él había sido gerente comercial en esa época, tal vez tenga más datos al respecto. En ese periodo se modificó la modalidad en la cual la ANDE estaba aplicando sin aprobación del gobierno y sin comunicarle a la gente. ¿En qué repercutió eso? En que todos los clientes que ahora se menciona que no van a ser afectados, los residenciales y los de tarifa social, fueron afectados desde junio de 2011 hasta ahora, en torno del 2 al 6%. En realidad, ¿qué tendría que haber pasado, Carlos? Y yo puedo documentar. La ANDE realmente acá tendría que haber devuelto esos montos que inadecuadamente fueron aplicados. Es más, debería entrar la Contraloría General de la República a identificar en base a qué criterio se hizo eso. Porque no es, o sea, es ilógico que se aplique una tarifa, no se le comunica a nadie y encima, ¿cuál fue el efecto, Carlos? Ganar $5 millones en un año. Sobre un nivel de facturación de 600, 700 millones es muy poco. Sí. Ingeniero, yo te pregunto, ¿estaba bien aplicada la tarifa, el pliego de tarifa? Yo te digo lo contrario, ¿Sí? Se está mal aplicada la tarifa, el pliego de tarifa. Entonces, hoy, como se está planteando el nuevo pliego tarifario, que es el número 21,
Entonces, la forma como está mencionando el ingeniero Encina, entonces un cliente que está consumiendo 1000 kWh mensual debe de pagar en forma diferenciada los primeros 300 kWh y después los 500 y después solamente los que sobra vas a facturar por lo que realmente la tarifa correspondiente. Eso es lo que se hacía mal. Entonces, No estoy de acuerdo. definitivamente, podemos estar de acuerdo, pero esa es la realidad. Existe un dictamen de la asesoría legal donde el pliego de Andes, Okay. donde el pliego de tarifa número 20 se estaba mal aplicado. ¿Y qué? Eso es cierto. A partir de 2011 se aplicó como tiene que ser Y se la comunicó tarifa. a la gente. Y Ahora, como, ¿y por qué no se comunicó la gente? porque se está aplicando mal. No, no, y bueno, O sea, y que lo que señores, corresponde- señores lo que usuarios, corresponde desde inclusive- mañana, desde el 1 de enero del 2011, se va a aplicar bien la tarifa y ustedes van a tener un aumento entre el 5, el 6 o el 10% en sus boletas. No, En realidad no fue esa cantidad. No, no, ¿verdad? era No, un- no es mucho sí, menos. ¿verdad? redondeando. Era 5.000 guaraníes aproximadamente en promedio, Más o menos. 4 a 5.000 guaraníes en cada usuario afectado, Sí. porque no todos los clientes fueron afectados. Entonces, reitero, por tal motivo, en el pliego de tarifa número 21 se va a aplicar de la misma forma. La forma como él está interpretando, entonces, el pliego de tarifa número 21 está mal. No. Carlos, si me permitís. Una cosa es una interpretación interna de la ANDE. Que la asesoría legal de la ANDE diga algo para la población y para el Poder Ejecutivo no tiene valor. El que define cómo se aplica la tarifa es el decreto de Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas. O sea, que internamente una asesoría legal o una cuestión interna se aplique como ley es lo que nos cuestiona a nosotros como ANDE de ser juez y parte. Pero voy a cambiar un poco la situación para hacer un pequeño juego. Si es que del 2002 al 2011 estaba mal, ¿se hizo alguna investigación sobre los ¿Quiénes fueron los responsables en responsables? ese periodo? Y te doy otro dato, Carlos. El gerente comercial actual, que lastimosamente no vino acá porque hubiese venido aquí a explicar algunas situaciones, es el mismo gerente comercial de ese periodo anterior donde el ingeniero Sosa dice que se estaba aplicando mal. Y es hoy gerente comercial. Entonces, la pregunta del ingeniero Sosa, ¿usted va a aplicar bien y el gerente comercial va a aplicar mal o cómo pasó? ¿Él aplicó bien o no aplicó bien su pliego de tarifa? Definitivamente. ¿Aplicó bien o no? Uno tiene que hacer bien su trabajo, Claro. ¿no es cierto? Sí. Entonces nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y reitero, entonces el pliego de tarifa número 21 está mal ahora. La forma como estás mencionando. Es decir, reitero, un cliente que estaba consumiendo, y voy a aumentar un poquitito más, 2.000 kWh mensual, entonces los primeros kWh se le debe facturar con un precio menor. ¿Quién fue el responsable de que durante 9 años se cobrara mal? Y todo, definitivamente todos los Todos administradores. los administradores. Sí, definitivamente. ¿Y cuánto se cobró mal durante todo ese Y periodo? aproximadamente 5 millones de dólares en forma anual, aproximadamente. En forma anual En forma son anual. 45 millones de dólares Aproximadamente, en 9 años. así es. Carlos, si me permitís disentir, ¿verdad? En realidad en todos los... Perdón. Parece que me están llamando. En todos los países la estructura tarifaria es en forma escalonada. ¿Qué significa? En un mismo grupo de consumo que es residencial, vos consumís 500 y yo consumo 300. Los primeros 100 kilowatts que vos consumís debería ser la misma tarifa que los primeros 100 que yo consumo. Exacto, sí. O si no es algo ilegal porque el mismo producto son tarifas diferentes. Por eso es que en mi criterio particular y como soy analista de algunas cuestiones tarifarias y conocedor de cómo se aplican en otros países, si se quiere penalizar o de alguna manera el que más consume paga más, hasta podemos estar de acuerdo. Lo que está mal es que si los 4 que estamos acá tenemos 100, 200, 300 y 500 kilowatts, los primeros 100 tiene que ser la misma Igual, tarifa. claro. O si no, se está discriminando indebidamente por los primeros 100. Si él consume 200, bueno, él tiene más plata, evidentemente lo tiene, entonces va a subir más. Si vos tenés más plata y querés consumir más, y vas a tener que atenerte a eso. Entonces, bajo ese criterio y el criterio de pliego de tarifa que se aplicó de esa manera, es que realmente, como se estaba haciendo del 2011 hasta ahora, o hasta, digamos, hasta el domingo, está mal. Entonces, si me decía una lectura, yo creo que el hecho que aparezca un pliego 21
es para blanquear lo que se hizo mal desde junio de 2011 hasta el domingo. Eso es lo que puedo decir sobre lo que se mencionó. Claro. Y tiene que haber responsables. La ANDE tiene que explicar a la ciudadanía quiénes son los responsables, ingeniero Cáceres. Mira, Carlos, yo ya lo he escuchado varias veces el ingeniero Encina hacer esta manifestación. Yo creo que si él tiene alguna denuncia realmente veraz, debería de realizarlo. De cualquier manera, no quiero desviarme del tema principal, que es saber si corresponde o no corresponde el reajuste No, pero hay una tarifario. cosa, pero el ingeniero Sosa reconoció que es cierto que se está cobrando mal. Entonces, pero alguien tiene que ser responsable. No puede ser que un ente como la ANDE durante 9 años haya estado cobrando mal y nadie sea responsable. Es decir, que un gesto de responsabilidad de la ANDE es encontrar a los responsables. ¿Verdad? Y bueno, son interpretaciones y son observaciones que se tienen que ir haciendo. Otra mención que hizo el ingeniero fue que la ANDE contrató mal Sí. Bueno, yo también disiento con el ingeniero Encina y hasta me sorprende, ingeniero, siendo vos funcionario de ANDE, Sí. tu oficina está ahí a pocos metros Sí. de donde están los profesionales que manejan esto, que son Sí. profesionales de primer nivel. Sí. No voy a mencionarles por respeto, pero son gente de mucha honorabilidad. Yo tengo aquí los reportes de los valores promedios de la Copa de Energía. Y en el 2015, en el 2016, ni siquiera 1% no varió. Vos hablas de 30%. No es cierto. Inclusive, traje aquí la composición de todo eso. Te lo voy a dejar sin problema. No, yo también te puedo mostrar lo Y mío. poder revisarlo y compararlo con los valores que tiene la ANDE. La ANDE, es más, la contratación para este año 2017 es la misma. Ahora, yo quiero también entrar un poquitito en eso. El tema de contratación de energía es un tema muy complejo. La ANDE tiene que hacer una previsión de un año antes. Sí. Toda esta figura que Eso que dice el ingeniero es cierto, pero vos tenés que imaginarte si va a llover, no va a llover, si va a ser más calor, menos calor. Además, el sistema de ANDE trabaja en 2 subsistemas, donde tenés limitaciones para traer de Yacyretá, tenés limitaciones para traer de Itaipú por las condiciones de las interconexiones que se disponen. Entonces, dentro de todo eso tenés que jugar y tenemos profesionales de primer nivel, Carlos, y que consiguen, milagros hacen con esto. Ahora, pero no deberían hacer milagros. Esto debería ser una norma. Es decir, el buen trabajo debería ser una norma. No debería recurrirse a milagros, sí, ingeniero. Sí, bueno, de cualquier manera, Carlos, te voy a comentar. La situación financiera de la ANDE en este momento, ¿verdad?, no es de las mejores. Se hicieron muchas acciones. Lastimosamente el tiempo no nos va a dar porque si vamos a entrar en el debate de los detallecitos. ¿Cuánto déficit tiene la ANDE en este momento? En este momento la ANDE, el déficit, digamos que proyectado con la tarifa, vamos a llamarle el pliego 20, el pliego que va a salir el día 20, que va a ser sustituido por el día 21, estaba previsto 77 millones de déficit. De déficit. Sí, ahí seguramente me va a querer saber. Y este pliego, ¿cuánto dinero te va a dar? Y te va a dar 80 millones de dólares, con lo cual la ANDE Va va a a tener empatar. un superávit de 10 millones. Así mismo. Y ahí me puedes preguntar otra vez. Y bueno, pero decime una cosa. ¿Cuánto es lo que la ANDE necesita realmente para cubrir el 100% de sus costos? Para cubrir toda su estructura de gastos. Y necesita de 70% de reajuste. Esos estudios se hicieron, se presentaron al gobierno. Es más, el año 2015... 70% de reajuste. Así mismo. ¿Y ahora cuánto reajuste que 20% en promedio. Que ya queda 50 nomás entonces. Entonces vamos a tener que esperar. Y hay una cuestión, Carlos. En la industria del sector eléctrico, creo que el colega Juan acompaña mucho y seguramente va a coincidir conmigo, los estudios se hacen anualmente y los reajustes no pasan de 3 años. Entonces, en una empresa seria no pueden haber reajustes. Imagínate 15 años. Imagínate que supongamos que, es un ejemplo que les suelo dar a algunos colegas, supongamos que nosotros no hubiésemos alertado, no hubiésemos hecho absolutamente nada. Hay una realidad. La ANDE iba a entrar en quiebra, en default. Iba a dejar de pagar Itaipú, iba a dejar de pagar una serie de compromisos. Eso iba a generar no solamente la deuda, también los costos financieros. Y bueno, seguramente no nos íbamos a estar en este momento discutiendo en una mesa, pero la irresponsabilidad... ¿Y por qué se llega al íbamos a default? generar. Y se llega al default porque no se consigue ya sostener la tarifa, por todo lo que te comenté al inicio. Del 2002... Pero ingeniero, eso es ineficiencia. Es decir, si uno llega Sí, a un ineficiencia. estado de default es por ineficiencia. Es ineficiencia. De años y años Así de mismo. administración. Pero no podríamos coincidir que también es ineficiencia que vos veas que la situación se está planteando y que no alertes y que no hagas nada.
¿Por qué pasamos 15 No, años? no, correcto. Es un gesto de responsabilidad. Es un gesto de responsabilidad, porque alertar. independiente de todos estos temas que se están colocando en la mesa, que no menoscabo, que creo que es importante, vamos a coincidir. 15 años es mucho tiempo. ¿Qué pasó con los gobiernos anteriores? ¿Qué pasaba con las autoridades anteriores? ¿Por qué no llegaron? Imaginémonos que en todo este tiempo se hubiese hecho reajustes graduales de 1%. No íbamos a necesitar hacer un salto en este momento. ¿Cuánto subsidia la ANDE? ¿A cuánta gente le subsidia? Le subsidia tarifa social. Subsidia, ya sea tarifa social, ya sea a sus empleados, en total, ¿a cuánta gente le Bueno, subsidia? hay varios tipos de subsidios, si vamos a hablar. Vamos a hablar primero entonces, subsidio de tarifa social, 350 mil. ¿Usuarios? No, Sí. sí, usuarios. Usuarios, Pero sí. allí la realidad es la siguiente. Se compensa ¿Eso con el incluye IVA. a los funcionarios ya? No, vamos a hacer otro tipo de... Sí. Bueno, sí, los funcionarios siempre veo que es un tema recurrente, ¿verdad? Con los funcionarios... El 50%. El 50% de lo que consume se le retribuye en su salario. De todos los funcionarios, 5.300 que tiene la ANDE, el 50% son los que reciben ese beneficio, porque para recibir 2.700. tiene que tener, no llega ni a 2.000, no llega, tiene que tener casa propia, tiene que ser residencial y tiene que ser nombrado. Claro. Bueno, después tenemos también otros subsidios que se estaban dando por el tiempo que se tardó en hacer digamos, reajuste. Por el tiempo que se tardó en hacer este reajuste, en el pliego actual, en 220.000 voltios, la ANDE compra en barra de Itaipú $32.8 en este momento. $32.8 el megavatio hora. La tarifa media en 220.000 está en 21.3. 52% estamos hablando solamente de costo de energía. No estamos hablando de los otros costos que tiene que tener operación, mantenimiento, servicio de la deuda, inversión. Solamente la tarifa. Solamente la tarifa. En 66.000 le sale a la ANDE $33.6 y vendía a 23.6. Solamente por este desequilibrio, por esta diferencia, Por ese desfasaje, sí. $6.500.000 al año. La ANDE estaba subsidiando y subsidiaba con la tarifa residencial. También tenemos otros casos, pero esos son los principales. Estos son los casos que se están corrigiendo, por eso lleva un nombre. Ahora, pero en resumidas cuentas. Y son los grandes si clientes. si no se hacen estos ajustes, entraban de Forlande. Así mismo. No estoy Y de acuerdo. solamente para ¿No estás de aclarar, acuerdo? y solamente se le está subsidiando a las grandes empresas. Por ejemplo, Clitza, de Villarrica. Las cooperativas menonitas del Chaco. Son 14 clientes en total Sí, sí, que sí. la ANDE Me está estuvo explicando el subsidiando. ingeniero Así mismo, Cáceres sí. de esa Así situación mismo. sí, esta semana. O sea que, es decir, la gente más humilde está subsidiando a las grandes empresas. Carlos, Eh, si me permitís. Sí, Realmente... pero cortito, ingeniero, porque No, nos quedan corto. 3 minutos Sí, y así que... Nada más para terminar. Sí. Un gran logro del gobierno nacional es la ley de transparencia de la información y comunicación. sí. Estos datos que yo mencioné es gracias a eso. Y los datos que mencioné de compra de Itaipú están en la memoria de Itaipú y se puede ver. Entonces, no es culpa de los funcionarios, que yo conozco que los funcionarios trabajan, y quiero separar y claramente otra vez. Una cosa son los funcionarios de ANDE, otra cosa las autoridades que deciden. Los funcionarios hacen lo que le dicen. Entonces, a nivel de compra de energía, Itaipú, y puedo hablar con la gente de Itaipú, no aumentó la tarifa de potencia. El costo de la ANDE aumentó en contrato 44%. En el 2013 a la ANDE le costaba $28 la compra de energía de Itaipú. Hoy, como bien dice el ingeniero Fabián, está en 32. Esa diferencia de $4, ¿a qué se debe? Y se debe a que la contratación no tuvo en cuenta el acuerdo operativo. Y eso se puede demostrar en como quieran, pongo a disposición, si quieren podemos presentar, y eso es así. Otro tema importante, este gobierno de Horacio Cartes 15 segundos. fue el que más plata dio al sector eléctrico, dio 3 veces más que los anteriores. ¿Cuál es el problema? La ejecución de inversiones físicas, 35% en promedio, y en distribución, 25% veces 35%. Entonces, acá hay un problema que hay que invertir en distribución, hay que ejecutar la plata que tiene la ANDE.
Por gestión interna, la ANDE puede conseguir 60 millones de dólares con una disposición del gobierno nacional de tener otras alternativas como beneficio de Itaipú podría llegar a 120 millones de dólares. Entonces no era la alternativa subir la tarifa a la gente. Entonces, nada más repito que mi intención es venir acá para aclarar porque la manera que yo veo de defender una empresa eléctrica como la ANDE es contar la verdad. Perfecto. Contar mi verdad por lo menos. Quédate ahí. Por último. Bueno, vamos a contar la verdad. Pero cortito, ingeniero, porque La ya verdad- llegamos al tiempo. La verdad, la inversión de la ANDE en estos últimos 3 años no se dio nunca en su historia. 750 millones aproximadamente, un promedio de más de 200 millones de dólares. En los 8 años anteriores no llegaron a 100 millones. La ejecución presupuestaria es, como lo dice el ingeniero Encina, es un indicativo que no tiene nada que ver con lo que realmente se desarrolla. Un ejemplo rápido y concreto. La línea de 500 kV que pagó la ANDE, que está haciendo ahora Ayolas hasta Villa Ayes, estaba estimado el costo en el orden de los 240 millones de dólares. ¿Cuánto salió eso? 182 millones de dólares. Sí. La ANDE ahorró 80 millones de dólares, 37%, y eso estaba en el presupuesto para ser desembolsado en un momento dado. Se atrasó casi 1 año, 2 años por las discusiones que tuvimos y eso castigó muchísimo. Eso es lo que él está mostrando. Ahora, si vamos a ir a la ejecución presupuestaria, es otra cosa. Ahora bien, Carlos, yo sé que ya estamos terminando, entonces, sí. mira, te agradezco mucho por el programa. Te quiero un segundito nomás. Un segundito. Esto es una cuestión humanitaria. Gustavo, querido amigo, fuerza, que te recuperes. Yo te prometí que te iba a dar un saludo hoy a vos y tu familia. Un fuerte abrazo. Un amigo está muy enfermo. Bueno, Gracias. perfecto. Gracias, ingeniero. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo. Ingeniero Encina también. Sí, Muchas gracias simplemente quería Sí. aclarar que al 50% de los clientes de la ANDE no tuvo ningún reajuste. Eso es importante aclarar, que representa el 60% del sector residencial. Les comprometo a Y otra- también a otro es debate. es una decisión que se tomó llevando en cuenta los criterios técnicos y financieros de la institución. No se llevó en cuenta ningún criterio político para este caso. Bueno, perfecto. Les agradezco la presencia, ingenieros. Gracias por venir. Es un tema que preocupa a la ciudadanía. Pero me quedo con un pensamiento, de acuerdo a lo que usted me dijo. En 3 años se invirtió como nunca se invirtió en la ANDE. Así mismo. Y sin embargo, casi entró en default. Hasta el próximo miércoles. Y por eso entramos en el foro. Casi.